Vamos a resolver el siguiente problema de balance de ecuaciones químicas. Entonces tenemos esta reacción, cobre que reacciona con ácido nítrico, que produce cobre 2 más dióxido de nitrógeno, más agua, y todo esto ocurre en medio ácido. Entonces la representación gráfica de esta ecuación es esta. Esta sería la estructura tridimensional de todo lo que vemos aquí. Este es el cobre en estado elemental, este es el ácido nítrico, este es el cobre 2 más. ¿Por qué estaría cobre 2 más? Vamos a ver una tabla periódica. En esta tabla periódica podemos ver aquí el cobre. Esto que está aquí en el centro serían protones y neutrones, y conforman el núcleo del átomo de cobre. Y lo que está girando son los electrones. Cuando tiene todos sus electrones, que serían 29 electrones que tiene, la carga de todo el átomo es 0. Sin embargo, si pierde 2 electrones, entonces tendríamos cobre 2 más. Entonces, cuando ponemos cobre 2 más, quiere decir que perdió 2 electrones. Recordaremos que la materia no se crea ni se destruye, entonces esos 2 electrones son materia, debieron quedar en algún lugar, pero no se observa a priori, ¿no? Bueno, también se produce, este es el dióxido de nitrógeno, tenemos un nitrógeno y 2 oxígenos y el agua. Si hacemos un balance de la masa, bueno, de este lado, del lado de los reactivos, tenemos un cobre, un hidrógeno, 3 oxígenos y un nitrógeno. Y del lado de los productos tenemos un cobre, 2 hidrógenos, 3 oxígenos y un nitrógeno. Quiero que se observe que una reacción química básicamente lo que se trata es de un rearreglo de los átomos. En este caso vean cómo este nitrógeno estaba unido a 3 oxígenos y ahora solamente a 2. Estos compuestos van a tener propiedades totalmente diferentes. Entonces las propiedades químicas de las sustancias dependen de sus arreglos atómicos y con quién están unidos. Bueno, la carga total de la suma de cargas de los reactivos es 0. No se ve que nada haya perdido o ganado electrones. Sin embargo, aquí el cobre sí, aquí se observa que perdió 2 electrones. Bueno, entonces vamos, ¿cómo se resuelve este balance de ecuaciones? Por el método de óxido-reducción. Entonces, vamos a copiar la ecuación cobre más ácido nítrico, que produce cobre 2 más dióxido de nitrógeno más agua. Bien, entonces vamos a plantear lo que se conoce como semi-reacciones. Las semi-reacciones nos van a permitir analizar cómo dividir las reacciones, esta reacción general, en reacciones más pequeñas. Entonces primero vamos a concentrarnos en lo que sucede con el cobre. El cobre pasó de cobre elemental, cobre 0, a cobre 2 más. Tenemos que balancear tanto masa como carga. La masa ya está balanceada, tenemos un átomo de cobre de un lado y otro átomo de cobre del otro lado. Sin embargo, hace falta balancear la carga. De aquí tenemos 2 más, quiere decir que perdió 2 electrones. Por cada electrón, un electrón es una carga negativa. Entonces, cada electrón vale 1 menos. ¿Sale? Entonces, si aquí tenemos 2 más, si ponemos 2 electrones de este lado, ya vamos a tener 2 cargas negativas y 2 cargas positivas. Entonces voy a tener una carga de 0. Y de este lado pues también tengo carga de 0. Entonces de esta manera ya hubo un balance de la carga. Ahora vamos a ver la otra semirreacción. Esta fue la semirreacción 1. Vamos a ver la semirreacción 2. Es con el ácido nítrico, que nos produce dióxido de nitrógeno más agua. En este caso no está balanceado la masa, porque de este lado tengo 2 hidrógenos y de este lado solamente 1. Si recordamos, en el problema nos dice que está en medio ácido. ¿Eso qué quiere decir?
Cuando está en medio ácido, el balance de masa se puede hacer con H más cuando el medio es ácido, con OH menos cuando el medio es alcalino. Si te dicen medio acuoso, pues con agua. Lo que pasa es que las sustancias pues no reaccionan así solitas así en el vacío, ¿no? Entonces muchas veces las reacciones se dan en medio acuoso o en algún otro solvente, pero normalmente en los cursos de química general lo que se tienen son medios acuosos. Entonces vamos a balancear con la masa, la vamos a balancear con estos componentes. A un lado, nada más para tenerlo en cuenta. Entonces voy a mover un poquito este 2 y voy a poner de este lado H más. De este modo ya tengo 2 hidrógenos, un nitrógeno y 3 oxígenos de este lado, 2 y 1, 3. Ya tenemos balanceada la masa. Ahora tenemos que balancear la carga. Entonces, de carga tenemos una carga positiva. Entonces, si nosotros adicionamos una carga negativa, ya vamos a tener una carga neta de 0. Esta especie no tiene carga, esta especie no tiene carga y esta especie no tiene carga. ¿Cómo sabemos que no tiene carga? Pues porque no tiene ningún superíndice positivo o negativo, ¿vale? Así es como lo vamos a identificar. Entonces, de esa manera ya tenemos balanceado tanto masa como carga. Ahora, ya es el último paso y este es muy sencillo, pero es muy delicado. Lo que tenemos que hacer es sumar las dos semirreacciones. Es una suma algebraica, ¿vale? Entonces, la semirreacción 1 y la semirreacción 2 las vamos a sumar. Entonces vamos a considerar estas flechitas como si fueran un símbolo de igual, como si fuera una ecuación algebraica, ¿vale? Ahora, como son igualdades, tenemos que recordar que todas las igualdades pues son como si tuviéramos una balanza de esas de dos platillos y todo lo que hay de un lado tiene que ser exactamente igual a lo que hay del otro lado. Y miren que de este lado tenemos 2 electrones, de este lado de la balanza. Este lado de la balanza se llama productos y este lado de la balanza se llama reactivos. Entonces tenemos 2 electrones de un lado y un electrón del otro lado. Entonces no puede ser, tienen que estar balanceados. ¿Cómo balanceamos los electrones? ¿Cómo podemos transformar este 1 en un número 2? Bueno, pues multiplicándolo por 2. Pero no podemos multiplicar nada más este electrón por 2, tenemos que multiplicar toda la ecuación, multiplicarla por 2. ¿Para qué? Para que se siga manteniendo la igualdad en estos, como si fuera una balanza, ¿no? En estos platillos. Entonces, vamos a multiplicar todo por 2. ¿Y qué nos daría? Bueno, 2 por un electrón, vamos a tener 2 electrones. 2 por los H más, vamos a tener 2 H más. 2 por ácido nítrico, pues 2 de ácido nítrico. 2 por dióxido de nitrógeno y 2 moléculas de agua. Voy a ponerlo aquí un poco más bonito. Ahí está. Vale, este 1 ya lo voy a quitar. Ok. Y entonces ahora sí hacemos la suma algebraica. Tenemos 2 electrones más 2 H más 2 ácido nítrico más cobre 0, que me da cobre 2 más 2 dióxido de nitrógeno más 2 moléculas de agua más 2 electrones. Entonces, como quedamos que lo vamos a visualizar como si fuera una igualdad algebraica, entonces esto es como si fuera 2 electrones se están sumando, los vamos a pasar del otro lado restando. Como si estuviera despejando una ecuación. Y 2 electrones menos 2 electrones se van a eliminar. Entonces es muy importante
recordar que cuando hacemos un balance de ecuaciones por el método redox, no deben de quedar electrones en la reacción final. Pueden quedar electrones en las semireacciones, ¿no? Ahí sí podemos poner los electrones libres, pero ya en la ecuación final, pues no hay electrones. Entonces, ¿cómo se ve esta ecuación en su forma de estructuras tridimensionales, ¿no? Entonces, esta es la ecuación original, el problema original en medio ácido, y esta es la ecuación balanceada. Entonces, vean, tenemos dos H más, aquí tenemos cada hidrógeno es una bolita blanca con carga positiva, un cobre en estado elemental, dos moléculas de ácido nítrico, son dos completas de todo esto. ¿Sí? Este 2 afecta a todo, entonces tenemos dos hidrógenos, 6 moléculas de oxígeno y 2 moléculas de nitrógeno solamente en esta fórmula, en este pedacito de la ecuación. Tenemos el cobre 2 más, 2 de dióxido de nitrógeno. Vean cómo este 2 también significan 2 moléculas completas de dióxido de nitrógeno, y 2 moléculas de agua, ¿vale? Entonces esta es la forma gráfica y esta es la forma algebraica, ¿no? Digamos. Bueno, espero que les haya servido este video. Chao.